Welcome. Ecos Siniestros presenta La basura muerta. En las afueras de una ciudad que pulsa con la vida y el caos de millones, existe un lugar olvidado por el tiempo y la humanidad. Un depósito de desechos, un vasto terreno de sombras y siluetas distorsionadas por montañas de basura y escombros. Aquí, en este reino de lo desechado, la noche se siente más oscura, y el silencio es roto solo por el crujir de plásticos y el susurro del viento arrastrando papeles como fantasmas a través de las llanuras contaminadas. Esta ciudad, marcada por su frenesí de progreso, a menudo mira hacia el futuro sin reparar en los caídos, los olvidados, los que se desvanecen en las sombras de sus rascacielos. En este entorno urbano, los actos de crueldad parecen no ser más que ecos distantes de una naturaleza primitiva, donde el fuerte devora al débil sin un atisbo de remordimiento. Tal como el león desgarra a su presa en el Serengeti, los hombres de la ciudad descargaron su brutalidad sobre un indigente, un alma perdida cuyo único crimen fue existir en los márgenes de su visión periférica. Lo golpearon con saña y lo dejaron por muerto en el depósito, un cuerpo más en un mar de despojos. No sabían que con cada golpe, no solo rompían huesos, sino que también desencadenaban una serie de eventos que desafiarían el curso natural de la vida y la muerte. La radioactividad, un vestigio silencioso de descuidos industriales pasados, impregnaba el aire, las aguas subterráneas, y ahora, la carne del infortunado. Con el pasar de las horas, mientras la ciudad seguía indiferente, el cuerpo del indigente comenzó a cambiar. No había conciencia en él, solo una serie de reacciones químicas y biológicas provocadas por la violenta exposición. Su carne, mezclándose con metales y plásticos, comenzó a reorganizarse. Lo que una vez fue un hombre se convertía en una marioneta grotesca de carne y metal, un espectro de la venganza ambiental. Mientras tanto, las cloacas cercanas al depósito se convirtieron en venas por las que la abominación comenzó a explorar, impulsada por una hambre nueva y antinatural. Las sombras de la ciudad se agitaban, como si presintieran la ascensión de un nuevo depredador en sus entrañas. Con cada movimiento en la oscuridad, la criatura se hacía más fuerte, su cuerpo absorbiendo y adaptándose, convirtiéndose en un testimonio de la capacidad destructiva de la humanidad hacia su entorno. Y en el corazón oscuro de la ciudad, la primera víctima de este despojo necrótico estaba a punto de enfrentar su fatal destino. La ciudad, envuelta en su cotidiana cacofonía, no notó en un principio las sutiles alteraciones en las sombras de sus callejones más oscuros ni los ecos de pasos que no pertenecían a ningún transeúnte nocturno. La criatura, nacida de la violencia y el abandono, aprendió rápido las reglas del sigilo. Se movía con una agilidad perturbadora, su cuerpo deforme deslizándose entre las basuras y las cloacas, evitando la luz y todo lo que pudiera revelar su horripilante existencia. En las primeras semanas, sus ataques fueron meticulosos y esporádicos. Un vagabundo desaparecido aquí, un perro callejero allá. Los restos, cuando se encontraban, eran una visión dantesca. Carne y hueso desgarrados con tal ferocidad que poco se podía reconocer. Sin embargo, las autoridades atribuyeron estas atrocidades a animales salvajes, quizás coyotes que se habían aventurado más allá de sus dominios habituales debido al creciente desplazamiento urbano. Pero la abominación no se limitaba a la caza para alimentarse. Estaba aprendiendo, adaptándose. Empezó a explorar, arrastrando cuerpos aún respirando hacia las profundidades de su santuario en el depósito de desechos. Ahí, en ese laberinto de metal y mugre, comenzó a construir algo. Un nido, una fortaleza, compuesta de los mismos materiales que ahora formaban parte de su ser. Las víctimas, vivas por poco tiempo, se convertían en parte de esta macabra construcción, sus gritos de agonía perdidos entre el eco de las paredes de chatarra. El miedo empezó a tejerse en los bordes de la comunidad cuando la frecuencia y brutalidad de los ataques se incrementaron. Historias de sombras que arrastraban a los desafortunados a la oscuridad se convirtieron en susurros comunes entre los residentes de los barrios más pobres. Las autoridades comenzaron a tomar las desapariciones más en serio, pero la astucia de la criatura frustraba cada intento de seguimiento. No había patrones claros, no había testigos. Solo los restos desmembrados y las historias de terror que inflamaban la imaginación colectiva.
En este escenario de temor creciente, una figura se destacó. Un detective de policía con una mente tan meticulosa como la del monstruo que cazaba. Obsesionado con las anomalías en los casos de desapariciones recientes, empezó a conectar los puntos, guiado por una intuición que todos sus colegas descartaban. Este detective, conocido por su tenacidad, se convirtió en la única esperanza de entender y detener la espiral de horror que se apoderaba de la ciudad. Mientras tanto, en las entrañas de la instalación contaminada, la abominación se fortalecía, su cuerpo ahora una grotesca exhibición de carne y maquinaria. No buscaba venganza, no sentía odio. Solo seguía los impulsos primarios que la radiactividad y la violencia habían incrustado en su nueva existencia. Cada noche, su sombra se alargaba más sobre la ciudad, una promesa oscura de terror aún por venir. La urbe se encontraba ahora bajo una sombra de temor y susurros. Veía como su realidad se torcía en una pesadilla palpable. El agente cuyo nombre nunca resonó en los titulares ni en las conversaciones de los cafés, continuaba su búsqueda con una obsesión que rozaba la locura. Su mente no podía despegarse de la pauta de las desapariciones, de los relatos esporádicos de supervivientes delirantes que murmuraban sobre una sombra descomunal arrastrándolos hacia la oscuridad. Armado con nada más que su linterna y una pistola, que dudaba sirviera de algo contra lo que fuera a enfrentar, decidió adentrarse en el corazón del depósito de desechos una noche sin luna. El lugar, un laberinto de escombros y metal retorcido, parecía cobrar vida propia con cada paso que daba. Los ecos de sus propios movimientos le devolvían miradas de criaturas que nunca había imaginado, y cada sombra parecía acecharlo con intenciones malévolas. Finalmente, después de horas de búsqueda que se sintieron como una eternidad, encontró el nido. Era una estructura caótica, formada por restos humanos y animales, unidos con pedazos de metal y cables de acero. En el centro, la abominación lo esperaba, no como un depredador acecha a su presa, sino como un guardián oscuro de su santuario profano. El aire se llenó de un silencio pesado, roto solo por el goteo constante de un líquido desconocido. El detective, enfrentando la grotesca marioneta de carne y metal, sintió una mezcla de horror y piedad. No había ojos en esa criatura que mostraran entendimiento o emoción, solo la eterna tortura de existir. Con un suspiro que cargaba todo el peso de su alma, levantó su arma. Sabía que no había cura para tal corrupción, que no había redención para lo que el hombre y su negligencia habían creado. El disparo resonó, amplificado por las paredes del depósito, un estallido solitario en la noche que selló el destino de ambos, el cazador y la criatura. La aberración cayó, su estructura colapsando bajo el peso de su propia contradicción. El investigador salió del depósito mientras el alba comenzaba a teñir el cielo de gris. No había victoria en su paso, ni alivio. Solo el conocimiento de que había detenido una pesadilla, pero el amanecer no traería respuestas ni soluciones a las sombras que todavía se agitaban en los rincones olvidados de la ciudad. Con el tiempo, la historia de la criatura y el depósito se convirtió en un susurro más entre muchos, una leyenda urbana que perduró en las noches de insomnio y en los miedos no dichos de los habitantes de la ciudad. Si te gustó nuestro contenido, comenta, suscríbete y dale un like. Thank you.